Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre una casa, que a través de los años se vuelve una leyenda local porque la habitó una bruja, que ha muerto, pero que al parecer no se ha ido del todo. La casa abandonada de la vecina bruja. Mi relato de terror ha ocurrido desde que era niña, y ha continuado a través de los años, aunque en realidad todo ha ocurrido en la casa de al lado. Cuando todo comenzó yo tenía 9 años, ahora tengo 43, y desde el principio supe que algo no andaba bien. Aunque mis padres trataban de ocultarme lo que sucedía en la casa de al lado, yo me enteraba de todo por los amiguitos de la calle. Y ellos me contaban que mi vecina era una bruja de magia negra. A todos los niños en la calle nos daba miedo esa mujer, no porque fuera fea, porque no lo era, sino por la forma en que se ganaba el dinero. Pensábamos que nos convertiría en cerdos o en gallinas. Y aunque al ser niños tomábamos a juego lo que sucedía, cuando desaparecía un niño de la colonia, dejábamos de salir por varias semanas, le atribuíamos esa desaparición a la bruja. Desde que tengo recuerdos miré entrar a distintas personas a la casa de la bruja, desde gente muy humilde hasta gente que llegaba en autos de lujo. La casa de la bruja era un misterio para todos en esa calle, porque no había nadie que se aventurara a querer ser amigo de esa mujer. La bruja Adela, así la llamábamos los niños, y también los no tan niños. En más de una ocasión escuché ese apodo salir de la boca de mis padres, que de inmediato me miraban y me decían que no era correcto ponerles apodos a las personas. Recuerdo a mi madre tomar un vaso de vidrio y ponerlo sobre la pared, y luego ella poner su oreja en base del vaso para poder escuchar lo que al otro lado sucedía, y eso lo hacía principalmente cuando alguien en un auto lujoso llegaba con la bruja. Los años pasaron, y más allá de los miedos infantiles y los prejuicios de los adultos, nada extraño sucedía. Se descubrió que había una banda de robaniños, que llevaban a esos niños al norte, Estados Unidos y Canadá, y los vendían a familias que no podían tener hijos. Así que el misterio de los niños que la bruja se llevaba se esfumó de la mente de los adultos, pero los niños continuábamos achacándole esas desapariciones a la bruja Adela. La casa de la bruja, de ser pequeña y humilde, se convirtió en grande y ostentosa para el barrio en el que vivíamos. Los albañiles que la ampliaban no eran de la zona, y no hablaban mucho con los vecinos, así que no nos enteramos de cómo era el interior. Justo un mes antes de cumplir los 16 años, hubo un alboroto en la calle. Unas personas que llegaron en una camioneta de lujo les pedían a los vecinos que llamaran a una ambulancia, porque la señora Adela, como ellos la llamaban, estaba desmayada y no reaccionaba a nada. Hay que recordar que en aquellos años no había teléfonos celulares, y la bruja Adela no tenía teléfono fijo. La ambulancia llegó media hora después, pero no se la llevaron. La bruja Adela había fallecido. Nadie se debe alegrar de la muerte de otra persona. Me dijeron mis padres cuando celebré que esa bruja se había muerto. Y es que esa reacción la tuvieron casi todas las personas de la colonia. Por fin esa bruja se había ido, y no volvería nunca más, o al menos eso fue lo que todos pensamos. Pero muy pronto las cosas cambiaron. Los niños corrían asustados y decían que la bruja Adela se había asomado por la ventana que daba a la calle. Nadie tomaba en serio las acusaciones de los niños. Pero una noche, cuando mi madre regresó de comprar algo para la cena, la noté pálida y nerviosa. No debes salir de noche, y no pases por la casa de al lado, me dijo con la voz entrecortada. Le pregunté qué había pasado, pero me decía una y otra vez que no había pasado nada, pero tal fue mi insistencia que al final logró decirme que había visto a la bruja Adela asomarse por la ventana. Nadie tenía dudas sobre la muerte de la bruja. Los paramédicos habían dicho que había fallecido, y el servicio médico forense se la había llevado. Incluso una funeraria la embalsamó y la enterraron quién sabe dónde, y las personas dejaron de asistir a esa casa, además que por más de un año estuvo en completo abandono. No había nadie que visitara esa casa. Mi madre y yo sabíamos que no había forma que alguien estuviera dentro. A más de un año de la muerte de la bruja Adela, una mujer joven llegó a la casa, a mitad del día, así que varios de los vecinos la vieron. Descubrieron que esa mujer era la sobrina de la bruja, y era quien había heredado esa casa.
Días después la joven se instaló en esa casa, se enteró de cómo era llamada su tía, pero no le importó, todos en su familia sabían a lo que la tía Adela se dedicaba. Ella era demasiado agradable, todo lo contrario a su tía. Y por primera vez en toda mi vida pude entrar en esa casa, justo después que le dije a mi nueva vecina que quería conocer la casa de la mujer que, de niña y también de adolescente, me daba tanto miedo. Pero mi decepción fue enorme, porque era una casa normal, no había nada extraño, no había figuras de diablo ni pentagramas pintados en las paredes. La vecina me dijo que los amigos de su tía se habían llevado muchas de las cosas extrañas de la tía, y que ella había tirado el resto. A un mes y medio de que la joven se mudara a la casa, una noche, a las 3 de la mañana, escuchamos muchos ruidos provenientes de la casa de al lado. La joven gritaba, pensamos que alguien se había metido, y llamamos a la policía, nos asomamos por la ventana y miramos que la joven salía de la casa gritando de miedo. Mi padre salió, tenía un fierro grande en la mano, en caso de que algún ladrón saliera para enfrentarlo, pero la joven le señalaba la casa. Mi tía está ahí, mi tía está adentro. Gritaba la joven con desesperación. Mi padre se volvió a la casa vecina, no entendía, por un momento pensó que la joven tenía otra tía en la casa, pero cuando miró la ventana que daba a la calle, su piel se estremeció, miró muy claramente a la bruja Adela, que lo miraba y le esbozaba una siniestra sonrisa. Minutos más tarde llegó la policía. Para ese momento ya había una muchedumbre en la calle, incluida yo, que estaba muy cerca de mi vecina, ya que quería escuchar lo que tenía que decir. Les dijo a los policías que su tía se le había aparecido, y que la había perseguido por toda la casa. No quise ni imaginarme el miedo que la vecina debió sentir, pero los policías no le creyeron, y la llevaron a un hospital para que le dieran un tranquilizante. Mi vecina nunca volvió. Al día siguiente, su padre llegó a la casa y sacó algunas de las cosas de la joven, y días después regresó para sacar los muebles y la ropa que no había sacado el primer día. Varios meses después la casa fue rentada a una familia, eran los esposos y 3 pequeños niños, el más grande de ellos tenía tan solo 6 años. La nueva vecina afirmaba que su hijo hablaba con una amiga imaginaria, que, curiosamente, se llamaba Adela. Mi madre le advirtió sobre quién había sido la dueña de la casa, pero la nueva vecina le dijo que no creía en esas cosas. Pero días después, la nueva vecina le dijo a mi madre que había visto a una mujer sentada en la sala de la casa, y que al siguiente momento ya no estaba. Al igual que la joven ahora dueña de la casa, los vecinos salieron de noche asustados, y señalando al interior de la casa. La calle se llenó de gente, y un familiar de los vecinos de al lado llegó para llevárselos. Al día siguiente regresaron por ropa, y el fin de semana regresaron por los muebles. La casa se quedó abandonada por varios años. En ese tiempo yo crecí y me casé, y me fui de ese lugar, pero regresé después del fallecimiento de mi esposo en un accidente de trabajo, pero no regresé sola, tenía un pequeño hijo que era una calca de mi difunto esposo. Durante los años que no viví ahí, el mito de la casa de la bruja Adela creció, los niños se asustaban entre sí retándose a tocar la puerta de la casa de la bruja, y corrían asustados después de hacerlo. En algunas ocasiones la gente afirmaba mirar que la cortina de la ventana se movía, y otras personas decían haber visto a la bruja asomarse por la ventana. Mis padres, en cambio, decían que se escuchaban ruidos provenientes de la casa abandonada, que en ocasiones parecía que había alguien dentro de la casa, como si una persona hiciera su vida normal, pero que nadie había entrado en esa casa. Afortunadamente para nosotros, los eventos paranormales se habían limitado únicamente a la casa vecina, y los males que en ella habitaban no habían traspasado a nuestra casa. Mi pequeño hijo apenas caminaba, y yo tenía una pequeña pensión que mi esposo me había dejado, por eso no trabajaba, quería estar con mi hijo hasta que entrara en la escuela, entonces me pondría a trabajar. Recuerdo una ocasión, cuando había llevado a mi hijo a comprar algo a la tienda, cuando regresábamos mi pequeño señaló la casa de la bruja, y de inmediato escondió su rostro en mi pecho. Miré la casa de la bruja, y noté que la cortina se estaba moviendo, como si alguien la hubiera cerrado rápidamente. Le pregunté a mi madre si alguien había entrado en la casa vecina, pero me dijo que no, nadie estaba en la casa.
Mi madre no me preguntó nada, pero creo que imaginaba que yo había visto algo raro en esa casa. Meses después de mi regreso a la casa de mis padres, un hombre soltero se mudó a la casa de la bruja, también rentaba la casa, por lo que imaginamos que ese hombre en cualquier momento se iría de ahí, pero para nuestra sorpresa, ese hombre no se fue de inmediato. Cuando mi padre y otros hombres de la calle le informaron sobre el pasado de esa casa, a ese hombre pareció no importarle, les dijo que él creía en esas cosas, pero que no les tenía miedo. Nos enteramos que ese hombre hacía ofrendas a la casa, cada semana sacrificaba una gallina dentro de la casa y se la ofrecía a la bruja Adela. Pasaron los meses, y ese hombre no se iba, pero notamos que comenzó a cambiar de a poco, su cuerpo parecía consumirse lentamente. Comenzó a bajar de peso, y el cabello parecía caérsele de a poco, además que lo notábamos cada vez más cansado. Los familiares del hombre pensaron que estaba metido en el consumo de sustancias ilegales, pero yo creía que era la bruja quien estaba acabando con él. El hombre fue llevado a rehabilitación por sus familiares, y cuando salió y regresó, ya había recuperado algo de peso, y hasta parecía que también le había salido cabello. Ese mismo día salió de esa casa, pero antes de irse le dijo a mi padre que esa bruja lo visitaba por las noches y que al parecer se alimentaba de su alma. La casa quedó otra vez deshabitada, ocasionalmente llegaban personas, lo cual nos puso en alerta, pero descubrimos que eran de una agencia inmobiliaria, porque la dueña había puesto la casa en venta. Esa casa no se vendía, cada que alguien llegaba a verla, sentían que no debían comprarla. Hubo un caso muy mencionado entre los vecinos, sobre una familia que llegó a ver la casa, pero que después de 5 minutos salieron corriendo. Decían que una mujer se había aparecido y que había querido tomar al hijo pequeño. Casi un año después que se puso en venta, fue que la casa se vendió. Los nuevos vecinos habían comprado la casa a un precio muy bajo, pensaban que habían hecho el negocio de su vida. Era una pareja de recién casados, ninguno de los dos superaba los 25 años, y después de experimentar ruidos extraños y sombras que aparecían en el rabillo del ojo, la pareja llamó a un sacerdote, pero el clérigo se negó a entrar en esa casa. Entonces la pareja llamó a otro sacerdote, que era de otra zona y no conocía la leyenda de esa casa. El clérigo roció la casa con agua bendita y rezó mientras lo hacía. En ningún momento hubo algo extraño, pero después que el clérigo se fue, la pareja afirmó que una risa de mujer se escuchó, la risa provenía de la parte alta de la casa. Al platicar con la vecina, me dijo que ya no aguantaban más, que su esposo se había vuelto muy enojón y que ella también estaba molesta todo el tiempo, que antes ninguno de los dos era así. Al igual que otras personas que vivieron en esa casa, la pareja salió corriendo de esa casa por la madrugada, y solamente regresaron días después por sus cosas. La pareja, que había sacado la casa con un crédito del Infonavit, simplemente dejó de pagar la casa. Ahora la casa está abandonada. El Infonavit se quedó con la casa, pero no la pueden vender, ya que nadie la quiere comprar. En algunas ocasiones escuchamos que hay alguien dentro de la casa, pero sabemos que no hay nadie dentro, y los niños se siguen retando a tocar la puerta de la bruja, y se siguen asustando después de hacerlo. Las personas siguen mirando que una mujer se asoma por la ventana. Y yo misma he mirado que la cortina se mueve. Y una vez miré que la bruja Adela me miraba a través de la ventana. ¿Entrarías a una casa que perteneció a alguien que hacía magia oscura? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, compártelo con tus enemigos. Si tienes algún relato de terror similar o completamente diferente a los que escuchaste, envíamelo para poder relatar tu historia. Los enlaces los dejo en la descripción. Gracias.